Siempre cuando hacemos la presentación de un libro, yo repito, o de una revista, yo repito lo mismo. Bueno, para la Biblioteca Nacional publicar algo es siempre una celebración. Y todas tienen sus particularidades. Esta tiene tantas particularidades que, digo, realmente es increíble que hayamos llegado aquí, que esté delante de nosotros, porque, a ver, a partir del momento, yo diría que condensa más que ninguna nuestra relación de consenso, Ana Inés. ¿En qué sentido? A ver, a partir del momento que Ana Inés empieza a dirigir la revista de la Biblioteca Nacional, se pasa a ser temática. Entonces, por ejemplo, la del 2015 ha sido sobre Filiberto, ¿verdad? Filiberto Hernández. A mí me alcanzó con saber la tabla de contenido, y además el proyecto ya estaba todo armado por el director anterior, o sea que se respetó tranquilamente. Y bueno, y hubo presentación, etcétera, etcétera. Fue una excelente revista. Pero cuando Ana Inés me propone, bueno, 2016, año del bicentenario de la biblioteca, la revista va a ser sobre la biblioteca. Entonces ahí ya no era cuestión de decir, bueno, estoy de acuerdo con tu proyecto. Ahí estaba mi temática. Ya no tanto como directora, digo, como bibliotecóloga. Entonces ya se había comprometido mucha gente muy valiosa a escribir. Tenía ya muchísimo material. Me pareció estupendo que fuera esa temática justo en el año del Bicentenario, porque además era la biblioteca, no la Biblioteca Nacional, porque historias de la Biblioteca Nacional tenemos muchas, aunque hay algunos artículos excelentísimos aquí sobre la historia de la Biblioteca Nacional. Bien, entonces le digo a Ana Inés, bueno, pero hay un problema. Si hablamos de la biblioteca, tiene que escribir un bibliotecólogo, por lo menos uno, ¿no? Entonces, había ya tanto material y además corríamos el riesgo de que un bibliotecólogo escribiera de pronto algo más teórico, algo más técnico, y realmente no tenía, no iba a estar dentro del enfoque que llevaba la revista. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, el título que sea La biblioteca vista por no bibliotecarios. Y Ana Inés me dice, pero no sé, no le cerraba el título del todo, Y tenía razón. Al poco tiempo viene y me dice, ¿qué te parece si le ponemos La biblioteca vista por sus lectores? Consenso total. Después, ella me dice, bueno, por lo menos el prólogo, el epílogo sería bueno que lo escribieras. Yo no soy escritora, soy muy respetuosa de la profesión de los demás, no me gusta escribir, por lo tanto le dije, lo siento muchísimo, pobre, trató de convencerme por muchos lados y es un debe que le tengo totalmente, porque dije, no voy a escribirlo. Bien. A mí me interesaba, sobre todo, escribir algo yo con los nombres y los artículos increíbles que hay en esta revista. Bien. Y por último, ha sido, digo, tremendamente interesante otro rasgo del consenso, que es de las cosas que, a ver, dentro de la biblioteca, digo, los que son funcionarios lo saben muy bien, que uno de los objetivos que siempre me he propuesto es el hecho de integrarla, que yo les repito muchísimas veces cuando discutimos cosas, la biblioteca es una sola, no es este departamento, el otro, la biblioteca es una sola. Y
Y entonces el último aspecto de consenso que tuve con Ana Inés, que pobrecita era la primera vez que tenía que luchar con una bibliotecóloga para editar la revista, lo cual no era tan sencillo y sobre todo tratándose de esta temática. Entonces, recuerdo una primera conversación que tuvimos cuando yo apenas asumí hace 2 años y le digo, ¿cuántas de nuestras publicaciones están en los índices internacionales? Y me dice, ninguna, ¿no? Que, bueno, me dio la sorpresa increíble de que esta es la primera publicación de la Biblioteca Nacional que entró en un índice, entró en la Tindex. Digo, nunca voy a estar tan feliz y tan agradecida de ese consenso, porque a mí me parecía casi una utopía. De eso tenemos que agradecer también muchísimo a Aura, que nos ha apoyado con cursos y con una cantidad de cosas. La sede de Aura, que es la Asociación Uruguaya de Revistas Académicas, está aquí en la Biblioteca Nacional, y que a partir de que ellos se establecieron aquí, empezamos a tener cursos, empezaron a apoyarnos en la parte justamente de los parámetros internacionales de edición, y bueno, con todo este panorama, realmente digo, yo estoy profundamente feliz de que la biblioteca hayamos llegado a esta publicación con estas características. No me voy a referir al contenido porque eso lo van a hacer tremendamente mejor que yo los expositores, pero bueno, digo, estas palabras de introducción sentí que las tenía que decir sobre todo por nuestra relación con el Departamento de Investigación, al que valoramos muchísimo y que sabemos de la calidad, porque era eso lo que yo insistía. ¿Cómo es posible que con la calidad impresionante que tienen lo que escriben no estén en los índices internacionales? Si no es una cuestión simplemente de decir estar en un índice internacional para darte más jerarquía, no, y para darte visibilidad. Y esa es una de las tantas misiones que tiene la Biblioteca Nacional, difundir los autores uruguayos. O sea que estar en un índice internacional te da una visibilidad que no te la puede dar de pronto en el mundo académico ninguna otra cosa. Entonces, el que yo no sabía que lo estaba tramitando y el que me dieran esa sorpresa de que entramos en la Tindex fue una cosa fantástica. Así que no voy a robarles más tiempo porque realmente sobre la revista los expositores van a poderles explicar y desarrollar mucho mejor que yo. Simplemente vuelvo a darles las gracias y decirles lo que les digo siempre: siéntanse en su casa, esta es la casa de todos los uruguayos. Es absolutamente verdad. La culpa de que estemos en la Tindex es de Esther, la directora, y seguramente también de que vayamos a estar en por ejemplo, lugares que eso habilita, lugares de visibilidad como Dialnet, ¿verdad?, de La Rioja, que nosotros consultamos siempre. Sí. Y bueno, no va a estar mal estar allí. Yo hubiese acatado igual, porque es la directora, pero el argumento es verdad, de la visibilidad vale todas los requisitos, a veces duros o arduos, que ahora ya lleva lo tenemos. A entrar. Es verdad, estamos algo que se trata, quizás no suficientemente en la revista, pero que se trata, es que estos 200 años nos toman en un momento de crisis, de la lectura, de cambio. ¿No se escucha? Acércate por a ver, bueno, de cambio, ¿verdad?, en lo que es la revolución digital paralela a la de Gutenberg. Entonces, bueno, esa visibilidad, esa forma de estar, sí, fue una negociación muy bien aceptada finalmente. Entre las cosas que hay que cumplir, por primera vez en esta revista, ¿verdad?, hay algo que es como la formalización de algo que quizás ya estaba de una manera menos concreta. Por ejemplo, que hay
un consejo editor, ¿verdad?, de la revista. Un consejo un poco lleno de gente, porque queríamos que todos los que estamos en el departamento estuviesen, y hay una cuestión de proporciones. En eso que hay gente, todos los que figuran en esa exigencia, ninguno es un adorno. Todos tienen una trayectoria enorme, ¿verdad?, los nacionales y los internacionales sobre todo. Pero además todos, y ese fue uno de los criterios para ponernos, todos además tenían una historia con la revista o una historia con la Biblioteca Nacional. Una revista por esencia es un producto colectivo, de un esfuerzo colectivo. Entonces, aquí está, por ejemplo, hoy Beatriz Bej, que no solo venía desde hace tiempo, ¿verdad?, colaborando con artículos que llevan su firma, sino colaborando de tantas maneras que no la llevan, como con las traducciones o los consejos o todo el servicio de su generosísima erudición. Y bueno, ahora es solo justo que también aparezca. Y no aparecen otros que están en la historia nuestra, y quiero nombrar, por ejemplo, aquí que está con nosotros Alicia Fernández, que hasta hace poco estaba en el departamento. Pero bueno, eso tiene que ver. Ya hay una dolorosa baja en los nombres. Ricardo Piglia, el escritor, que estaba vivo y en el momento de salir la revista, bueno, ahora vamos a tener que ponerle una crucecita. Para mí fue muy importante. Yo no lo invitaba porque él ya llevaba mucho tiempo enfermo y estaba heroicamente terminando libros. Hay uno que todavía estamos esperando en septiembre. Pero desde 2011, cuando yo publico, desde 2010, cuando empiezo a hacer la primera revista, Piglia fue un nombre y una referencia. En ese número hay una larga entrevista, en otros números, en hay una página de él en que reflexiona sobre lo que era la biblioteca como lugar de refugio también en dictadura para él. Una reflexión así personal. Yo no lo llamaba porque sabía que estaba en eso, pero él justo nos contactó para pedirnos un material que necesitaba, y que era precisamente aquella vieja entrevista de la revista. Y entonces le dije, y guardo una preciosísima carta de apoyo y de... También era importante para mí porque era como una señal. Las revistas académicas en general están todas en las universidades. Esta revista nuestra, que está acá, busca tener el rigor académico, pero busca tener también los lectores cultos de siempre. Y era importante también que hubiese un escritor. Y si había un escritor que había meditado sobre lo que es la lectura, si había un escritor también extranjero ligado a nuestra Biblioteca Nacional, Piglia dio una conferencia maravillosa en un congreso que organizaron Karina Blixen y Oscar Brando aquí en la Biblioteca Nacional sobre la traducción. Y bueno, de alguna manera hoy en este acto me gustaría dedicarlo a la memoria de él, que es tan importante. Bueno, esta revista celebra, discute, piensa la biblioteca en sus 200 años, pero al mismo tiempo lo hace a través de una revista que cumple 50. Ese es el aniversario escondido, que lo digo solo verbalmente y que creo que se cumple trabajando en eso, ¿no? Y bueno, creo que por otro lado se dio en esa especie de conjunción de que se cumpliesen los años cuando había tanto para pensar y discutir en una era que está con una revolución que se emparenta en su profundidad con la de Gutenberg, pero además con una era que es la era de la lectura, la de la filosofía del lenguaje, la de la teoría de la recepción, con una era que ha puesto la lectura, ¿verdad?, en el centro de la discusión. Entonces creo que eso hizo que fuese muy apasionante poder hacerlo. Ahora la gente está diciendo que las bibliotecas en el mundo se están transformando en lugares de libertad. Hay ejemplos, yo escribí un pequeño artículo en Brecha sobre esto. Tanto en Mosul, en los lugares más terribles, la gente recogiendo los libros de los edificios destruidos, arman una biblioteca en medio del país devastado. O en Estados Unidos, en centros de resistencia, ¿verdad?, contra las políticas
que quieren, por ejemplo, controlar a los ciudadanos y pedían saber qué libros habían pedido o no. Han sido también una especie de baluarte. Y bueno, yo también me gustaría eso para la Biblioteca Nacional. Por eso, aún manteniendo la laicidad, no me voy a privar de decir una pequeña cosa. En la página 335 de este número hay un artículo que todos debemos de leer y que a mí me gustaría que leyesen todos los legisladores uruguayos. El artículo se llama La Biblioteca Nacional y el Presupuesto, pero trata sobre el presupuesto de 1865. El sufrido director, en general son personajes sufrientes los directores de las bibliotecas nacionales. El sufrido director Tabolara le tocó dirigir esta sagrada institución que fundó Artigas y Larrañaga en 1865, plena guerra de Paraguay. ¿Se dan cuenta cuánto dinero le darían a la Biblioteca Nacional? Esa, como dicen muchos historiadores de las bibliotecas latinoamericanas, esa eterna cenicienta. Bueno, ese artículo yo quiero que igual se lea porque tiene una actualidad, pasados los 150 años, ¿no? Más o menos, creo que ya pasaron de entonces, en este momento en que se está discutiendo el presupuesto y yo oigo pocas voces que recuerden este asunto. Y ahora, digo, sobre la revista, bueno, el trabajo ya lo hicimos nosotros, agradezco a las que la leyeron, la van a presentar. Alicia Migdal, escritora, fundamentalmente escritora, pero una intelectual conocida, crítica de cine, crítica generalmente de la cultura, y José Rila, historiador, también director de qué del CLAE sos, Pepe? La Facultad de la Cultura. De la Facultad de la Cultura del CLAE. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber leído el mamotreto. Yo escribí unas 3 paginitas nada más porque siempre me siento más cómoda escribiendo y leyendo el conjunto de asociaciones que tengo acá, y agradezco mucho al haber tenido la oportunidad de leer la revista, porque me desasnó de una cantidad de cosas y me hizo mover muchas. En un momento en el cual además yo le contaba a Álvaro Ojeda hace un rato, me mudé y me deshice de la tercera parte de mi biblioteca, lo cual me pareció maravilloso. Que es un momento importante, ¿no? Es decir, algo que uno no hace en la vida. Los que somos lectores y juntamos libros somos medio diógenes, y en general, si no nos obliga a una mudanza o un problema de espacio, no nos deshacemos de nada. Y es bueno, es muy bueno. Es como una decantación que me permitió darme cuenta de cuáles son mis intereses, que se parecen a los de hace 50 años. Me dio para pensar muchas cosas sobre mí, los libros con los que me quedé y los libros que regalé. Yo no voy a hacer una reseña de esto, sino que escribí a partir de lo que la lectura de tanta gente me provocó a mí. En la novela y la película Las Horas, la señora Brown, ama de casa, lectora y vicaria radical de una novela de Virginia Woolf, abandona marido e hijo, se va del país y pasa el resto de su vida trabajando como bibliotecaria. De manera un poco cursi, se podría decir que los libros se convierten en sus amantes y que el abandono de su familia no es por un hombre o por una mujer, sino por muchas historias ficticias. En otra novela, El hermano alemán de Chico Buarque, la inverosímil biblioteca de su padre, historiador y antropólogo, convierte al hogar familiar en una casa tomada, con una esposa y madre como bibliotecaria personal del patriarca, que busca y encuentra en cada habitación ocupada el libro que el erudito le pide con un grito de urgencia desde su escritorio, mientras su hijo va leyendo e inventando ficciones en todos los rincones de la casa habitada por libros. En la novela La náusea de Sartre, que nunca más volví a leer después de la adolescencia, hay un personaje llamado el autodidacta,
cuyo proyecto es leer todo el contenido de la biblioteca donde creo que trabajaba y hacerlo en orden alfabético. Una idea descabellada de la inmersión en la cultura. Ese personaje, que recuerdo como un pobre tipo, es casi lo único que retengo de esa iniciación mía en el existencialismo literario, junto con dos cosas más. Que el amante del protagonista se llamaba Annie, una mujer que a la pregunta de ¿cómo estás? Contestaba sobreviviendo, y que hay un momento en que el protagonista siente la profunda ajenidad del mundo y de las cosas cuando toca el picaporte de una puerta y un contacto rutinario se materializa como extrañeza en su conciencia a partir de esa sensación táctil. La realidad es algo que está afuera, lo mismo que los libros, o como diría John Lennon, es lo que sucede mientras se está viviendo o mientras se está leyendo. En el final de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury y Mas Truffaut, la Biblioteca Mundial como memoria de la humanidad pasa al estado primigenio de oralidad después de la incineración de los libros. Cada libro es transmitido por la voz de cada sobreviviente, uno a uno, persona a persona. Unos años después, algo parecido, pero en hojillas de tabaco, sucedería en el universo carcelario del Penal de Libertad. Recuerdo también la forma de huir adentro del encierro que contaba Iber Conteris cuando reconstruía en su memoria en la cárcel el canto de Diomedes de la Ilíada. En el momento en que vimos la película Fahrenheit, la referencia inmediata del pasado era la quema que los nazis habían hecho de los libros de los degenerados judíos. En los ingenuos años 70 pensábamos que había cosas que no se iban a repetir. Lo que me lleva a recordar a Auerbach, citado por Lisa Bloch, y a la biblioteca mental con la que escribió en Estambul su fundamental Mímesis, de memoria, sin libros, revirtiendo misteriosamente para nosotros la desolación del exilio en el verso de Borges que citaba Alderston. Yo me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, y haciendo por lo tanto de los libros una borgiana extensión de la memoria y la imaginación, como refiere Fernando Báez. Ese exilio de los parámetros materiales, el mueble, el inmueble, el objeto, la lectura, la biblioteca personal, a los que los intelectuales modernos fueron sometidos por guerras y dictaduras, podía significar la muerte de la mente de alguien como Benjamin, que fue acogido por la Biblioteca de París, tanto como por Ángel Rama, usuario de la Biblioteca del Congreso, para poner dos ejemplos. Pero en el cuento de Bernard Malamud, el refugiado alemán, otro exiliado de guerra, esta vez sí sucumbe por la imposibilidad de traducir las sutilezas de su idioma nativo y su biblioteca mental al nuevo idioma que le permitirá ser aceptado en la Academia estadounidense. Y el refugiado se va de la vida. Siempre asocié ese personaje que yo adoro con el posible Benjamin que Adorno quería llevarse a Estados Unidos infructuosamente y que también se suicidó casi sin pertenencias en Port Bow. Como testimonio de escritor atravesado por escritores, se distancia de estas formas trágicas la asumida declaración pragmática y no fetichista de Piglia sobre la biblioteca personal ligada al azar y al trabajo, y su recuerdo de la biblioteca pública como espacio de relativa seguridad, un espacio de refugio insospechado donde investigar durante la dictadura militar. Como escribe Matías Núñez a propósito del hebrero, la biblioteca de un autor son sus lecturas. Conocer su biblioteca mental puede ser también una indiscreción o una sorpresa cuando todavía alguien se asombra por la devoción de Onetti a los policiales, cuando hace décadas que integran el corpus literario a partir de Chandler, aunque las novelitas de la colección Rastros que Onetti y Lebrero leían y canjeaban siguen siendo mero entretenimiento. Yo poseo con especial afecto una de esas novelitas, traducida por el propio Onetti, que se llama Una rubia peligrosa, y que vaya uno a saber si no la tradujo su mujer holandesa y no él. Traté de encontrar rastros de una en la literatura del otro, pero no pude, pero la tengo, la novelita, es uno de mis libros predilectos. Conocer el listado de las bibliotecas de los escritores tiene un punto de indiscreción. Lo que hay, lo que falta, lo que debería haber tenido,
la imagen confirmada o sorprendida que las bibliotecas en listas desnudas nos devuelven, o la indeseada indiscreción que refiere Monterroso de todo lo que lo separa de un amigo al recorrer personalmente sus libros y preguntarse cómo es que nos entendemos, si es que nos entendemos. Tan grande es la distancia de lecturas entre ambos, tan difícil es la explicación del mundo que supone el acto de leer, de elegir, de atesorar. A tal punto la biblioteca personal es un signo complejo de identidad y revisarla puede ser revelarla, para no decir extremosamente condenarla. El dueño de la fábrica de autos Porsche adquirió en su momento la biblioteca de Kafka y la donó a la Sociedad Franz Kafka de Praga en el 2001, después de comprársela a un anticuario de Stuttgart. Los 827 volúmenes de la donación son la extraña obra de arte de un anticuario, se ha dicho, del señor Herbert Blank, que fue comprando el pequeño tesoro que la hermana menor de Kafka salvó, pero después fue confiscado por los nazis primero y por el régimen comunista después. Con los títulos reunidos en una lista, se pueden seguir minuciosamente sus predilecciones, influencias y estructuras de la cabeza de Kafka. Goethe, Flaubert, Dostoyevsky, Kierkegaard, libros de viaje y de aventuras, guías turísticas, biografías. Blank también anunciaba el año pasado que estaba reconstruyendo la biblioteca de Benjamin. La figura del anticuario como salvador y recuperador se vuelve fundamental en esta materia. No habrá reconstrucción de las obras de arte y de las ciudades patrimoniales destruidas por el fundamentalismo. Pero el anticuariado, los libros de viejo, los libros errantes, reunidos, son lugares que hacen de la dispersión un religamiento. Y termino diciendo que me hago cargo de la raíz religiosa de este último término cuando se trata de refundar los signos de una existencia a través de los libros. Gracias. Bueno, buenas noches. Voy a felicitar, antes que nada, 200 años de esta biblioteca, medio siglo de esta revista, felicitar a los responsables actuales de la Biblioteca Nacional y en ellos a todos los que nos trajeron hasta aquí. Felicitar a la directora de la revista, al equipo, a su equipo, a los autores, a las autoras de este número formidable que no puedo comentar con exhaustividad, es una tarea imposible, pero que me parece, más que me parece, estoy seguro, han interpretado con erudición, con inteligencia, las decisiones editoriales que supusieron pensar la biblioteca, las bibliotecas, una biblioteca, que supusieron historiar, ilustrar, hablar de lugares, de colecciones, de orígenes, de trayectorias de directores, de modos de conmemorar a la propia biblioteca. Hay unas historias aquí de los padres fundadores de esta casa, creo que sí. Viene bien decirlo en todos los sentidos. Hay una edad dorada que está muy bien contada en uno de los capítulos. Esta biblioteca tuvo probablemente muchas, pero hay una que está allí identificada con mucha claridad. Hay caras, hay rostros. Yo por lo menos no conocía la cara de Pedro Mascaró. Y ahí está, que es casi una especie de Kahlenberg de la biblioteca, porque tuvo más de 20 años. O de Tabolara, que mencionaba Ana, o de Scarone, un poco más conocido, de Trillo, para mencionar algunos de ellos, ¿verdad? De Trillo Páez. Y además de Yapa, deliciosa Yapa, los escritores como lectores y como forjadores de una idea de la biblioteca y de un archivo, en algún sentido habría que usar esa palabra.
Este número de la revista, este ladrillo apasionante, como tantos números de la revista de la Biblioteca Nacional, que he seguido todo lo que pude, que he defendido en cuanto lugar debía hacerlo, alivia un poco mi melancolía de las revistas como objeto. Porque yo no sé lo que va a ocurrir con las revistas como objeto, no estoy diciendo ninguna originalidad. Es decir, como un programa intelectual hecho de un continuo de sentido que se puede tocar, ojear, repasar, ir para adelante, ir para atrás. Yo tengo esa memoria de lo que es una revista y como revistero viejo valoro mucho esta experiencia editorial de la revista como unidad, como continuidad de sentido. Unidad editorial y diversidad autoral y diversidad temática, todo eso a la vez, que muestra vivamente una comunidad de producción y de lectura. A ver, lo que está pasando es muy fuerte con el mundo de las revistas y muy contradictorio y algo incierto a mi criterio. Yo no tengo nostalgia del papel, tengo nostalgia de la revista. En este sentido que lo estoy diciendo, en el sentido de la unidad. Estamos en la cultura del artículo, del paper, que es la moneda de cambio y de valor en el mundo académico y que lleva a la desaparición paulatina de la revista en el sentido que la estoy entendiendo y que la hemos entendido. Y no quiero con esto aparecer como excesivamente conservador o reaccionario, vivo también en ese mundo, pero no tengo nostalgia del papel, sino de la revista como unidad. Desde que Ana se arriesgó a invitarme a esta presentación, pienso hace días, ¿no? Aunque estas cosas me cuestan cada vez más, pienso hace días en varias pistas para este homenaje breve, ¿verdad? ¿Cómo hacer, me preguntaba, para escaparme de una retórica de la declinación cuando uno habla de la biblioteca y de las bibliotecas? Una retórica hecha de nociones como crisis, obsolescencia, ausencia, decadencia incluso. ¿Cómo evitar escaparme, cómo escaparme de referir a estas cosas sin el catastrofismo de referencia a un mundo que se nos va de las manos o que se fue directamente? ¿Cómo aprovechar en un sentido de futuro, si se permite una cosa tan presuntuosa, la historia que está tan bien contada en este volumen y en varios de los textos? O sea, ¿cómo evitar que la historia que aquí se cuenta se nos vuelva opaca, nos diga poco acerca de lo que hay que hacer? Y confieso que no logro satisfacerme en mi búsqueda. Por supuesto hay un atajo, hay un camino breve, corto, que podría ser tranquilizador para todos, si ponemos las cosas en una perspectiva de larguísima duración. Al fin y al cabo, las bibliotecas han sobrevivido y se han potenciado con los saltos tecnológicos. Hay una narración más o menos clásica de esto, del guardar y el hacer ver que han sido más o menos las funciones de estas casas. O sea, la escritura hace 6.000 años, los tipos móviles en el siglo XI que se consolidan con Gutenberg, el descubrimiento de la página en lugar del rollo, la web, Google, que cumple 20 años el año que viene. Y esta aceleración última es muy impetuosa.
Además, las bibliotecas, he pensado en esto, parecen obligadas como pocas instituciones, no solo a decir qué son, sino también a explicar para qué sirven. Como que hay que contestar las dos cosas, qué son y para qué sirven, y no se contesta de la misma manera. Tal vez alguien, no sé, puede decir, para hablar de cosas más o menos milenarias, que es una catedral, y explicando lo que es una catedral ya está diciendo para qué sirve una catedral. La biblioteca, la definición y la función no caminan tan pacíficamente en paralelo. Hay que explicar para qué sirven, y a cada tanto hay que explicar para qué sirven. ¿Será porque acumulan valor, porque ocupan mucho espacio, porque gastan dinero? En el año 1981, que hasta hace poco nos parecía ayer nomás, Umberto Eco repasaba las funciones a lo largo del tiempo, el para qué sirven. Y lo hacía muy bien, hablaba, bueno, recoger rollos, primero, atesorar, transcribir, él que era un conocedor de las bibliotecas benedictinas, la transcripción, hacer leer, y eso se parece más a la función moderna de la biblioteca, hacer leer, esconder libros, dice llamativamente Umberto Eco, para que alguien en algún momento los encuentre y diga que es un hallazgo lo que hizo. Pero aún los más eruditos, los más imaginativos, los más experimentados, como Umberto Eco, en aquella conferencia en Milán, en el Sarmari, que es de donde saco esto, hicieron profecías frágiles. Esto es del 81 y no pasó tanto tiempo, y sin embargo hay muchas de estas cosas que nos parecen afectadas por cierta obsolescencia. Todos sabemos que Eco militaba ya contra la pobreza de lo audiovisual, y además colocaba la televisión en el pináculo de la infamia. Creía que estos cambios eran una cuestión de pericia técnica a la que había que acceder rápidamente. Y veía, repito, año 80, 81, un asunto que a mí me parece importante porque tiene implicaciones de política pública. Algo me decía Ana cuando me invitaba, decir, hay que pensar un poco esto en esos términos. Umberto Eco estaba convencido ya hace tantos años de que se iban a mover, algo que para nosotros es obvio, los límites de lo conocido y lo practicado en el mundo de la biblioteca. Se iba a conmover el eje preservación, circulación. Y entonces recomendaba, tal vez con coraje, correr los riesgos en cuanto a la preservación de las colecciones, si se aprovechaban, lo estoy citando, las ventajas del acceso general, las ventajas sociales de la circulación. Mirá qué lío, porque yo leí esto en internet y ahora no sé cómo buscarlo en el lugar donde lo leí, para citarlo bien. O sea, no tengo la destreza que Eco decía que era mínima para acceder a estas cosas. La recomendación ya se anticipaba en algunas de estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es hoy? ¿Qué puede ser hoy? ¿Qué debe ser hoy una biblioteca? Si se me permite hacerme estas preguntas. Si hubiera una pregunta de política, sería esta, que queda como abierta en dos partes. ¿Para qué pública y para qué nacional la biblioteca? De paso, esto nos ayudaría, si tuviéramos tiempo de pensarlo bien, a redefinir algunas de las cosas vinculadas a lo público, a las nociones de lo público y a las nociones de lo nacional, que están absolutamente conmovidas también ellas. ¿Cuál es la función de una biblioteca pública cuando los parámetros de accesibilidad han cambiado tan radicalmente, pero tan radicalmente? Cuando los soportes en los que se vuelcan los contenidos también.
incluso más velozmente de lo que podríamos aprender a usar de ellos. Además, aquí hay un desdoblamiento. El mundo del investigador, de los que somos investigadores o pretendemos serlo, se separa cada vez más del mundo de los lectores desinteresados, o de los estudiantes. Aquí no quiero abrir otro capítulo porque sería enorme. Pero claramente parece que esos dos mundos se van abriendo. Es decir, habría mucha gente que se complacería con que la biblioteca pública sirviera para los investigadores, porque el resto se podría lograr de otra manera, y eso no es nada seguro. Yo tengo impresiones, no tengo datos duros. Miro algunas de las fotos formidables que están en este volumen de Rodrigo López, y veo una sala de lectura en el año 2016. Búsquenla. Es una bella y desoladora foto de la sala de lectura de nuestra Biblioteca Nacional. Bellísima, ¿verdad? No, preciosa de que tenga pocos lectores, lo leí. Y yo me acuerdo, no sé, a los 15, 16 años, estando en el bachillerato, veníamos masivamente a la Biblioteca Nacional a leer a Cruzet, ¿sí? Que era un libro grande, pesado, difícil. ¿Sí? Veníamos a leer a Cruzet para preparar los exámenes preparatorios. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, no más. Yo creo que hoy hay muchos chicos de esa edad que no pueden ni siquiera leer un manual. Y eso también forma parte de esta transición y de esta transformación. ¿Quién viene a buscar a la Biblioteca Nacional? Repito que no tengo datos duros, como se dice ahora. ¿Quién viene a buscar la vida de Van Gogh a la Biblioteca Nacional? O, para seguir a Humberto Eco, ¿quién viene a averiguar quiénes son Kant y Napoleón? Y si es cierto que se pudieron haber encontrado. En principio, el ciudadano común y corriente, que es el primer destinatario de una política pública, no necesita de la Biblioteca Nacional del mismo modo que la necesitábamos. Y hay que volver a encontrarle un sentido, probablemente, más allá del uso que los investigadores le podemos dar, y que le damos, y vaya que le damos. Y después está el otro tema: ¿cuál es el sentido de una biblioteca ahora no pública, sino nacional? Cuando se acabó la geografía, o puede acabarse pronto, en alguno de los sentidos en que la pensábamos. No se compara con las pinacotecas nacionales, tal vez. En el futuro sí, con las discotecas nacionales. Y yo creo que ahí hay un tema. Uno podría, proyectándose al futuro, pensar que vamos camino tal vez más rápido que lentamente a una sola biblioteca. Esto va entre comillas, esto es una metáfora de lo que puede ocurrir, si cabe la expresión, a una sola biblioteca de construcción colaborativa, internacional, global, que ya de algún modo existe, que todavía es asimétrica, o sea, donde no está todo ni todos acceden, pero que ya existe. Lo que está haciendo Harvard con las publicaciones chinas o con las cosas que se han salvado en Ucrania, por ejemplo. O sea, hay bibliotecas globales, universales, mundiales, de acceso directo, rápido, inmediato. Yo creo que lo nacional está asociado a la lengua, básicamente, cuando hablamos de bibliotecas. Sobre todo incluso aquellas lenguas que parecen estar retrocediendo. O sea, veo a Gálica,
que es el nombre internético de la Biblioteca Nacional de Francia. Y ahí hay mediación a pleno, temas, actividades, selecciones, 4 millones de documentos en línea, mucha actividad virtual para producir actividad física. Y allí parece haberse propuesto alguien, o muchos, que parte del destino de la lengua nacional, en ese caso francesa, se libra parte en una cosa como la gálica, la biblioteca, que además a los investigadores nos ha resultado de una formidable utilidad. Entonces se me ocurre, para terminar, pensar en 2 palabras. Todo esto es lo que este volumen me ha despertado, ¿sí? En 2 palabras, aquello de la función, aquello del para qué, ¿verdad? Se me ocurren 2 palabras, una es la palabra mediación y otra es la palabra conservación. Y más o menos con igual jerarquía. Me gustaría imaginar a la biblioteca como lo que es, desde luego, pero a pleno, ¿verdad? Como un centro cultural de mediación entre autores y lectores. Me entusiasma pensarlo así, hasta que me doy cuenta rápidamente que lo mismo puede decirse de, no sé, de una escuela o de un blog. Mediación entre autores y lectores. Corrijo, para mejorar un poco, un centro cultural de mediación entre pasado y presente, la biblioteca. Pero además un lugar físico. Y no físico, por lo que decíamos antes, donde guardamos, conservamos la tradición, que no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a ella. Y por eso estamos obligados a conservarla. Uso la palabra tan conservadora como guardar, a propósito. Guardamos, cuidamos. Ante tanto vértigo, no sabemos bien para qué lo hacemos muchas veces. Nos gusta pensar, vuelvo a la palabra, catastróficamente. Es decir, cuando todo se derrumbe, ahí estarán las bibliotecas. O cuando el monopolio de Google, del que escribe a veces eufórica y a veces quejosamente Darton, nos empiece a cobrar por el acceso, ahí estarán las bibliotecas físicas. Guardando lo que nació como papel y guardando lo que nació ahora como digital. Y habrá que inventar la manera. Si se me hubiera dado, y ahora sí termino en serio, si se me hubiera dado el contar mi experiencia con la biblioteca, no tenía por qué dárseme, pero me encantó esa selección de testimonios que están en este volumen, ¿no? Si se me hubiera dado a contar mi experiencia con la biblioteca, hablaría entonces, primero, de la biblioteca de mi padre, la de mi casa de la infancia aún viva en mí, viva para el uso, para la memoria de mis saberes, conmemoro con él lo que sé y lo que no sé. Recuerdo todavía el preciso lugar donde estaba Ortega, Bernard Shaw, la Pinacoteca de los Genios, el juego de Avalorios, la guía Peuser. Recuerdo el juego de niños con mi hermano Pablo, uno de los 7 hermanos que tengo. Cuando, mirá qué juego de niño, ¿no? Cuando competíamos a ver
¿quién encontraba más rápido un libro? Uno que, como supe después, solo conocería por el lomo. Repaso todavía aquella biblioteca unificada, metáfora de todo el saber posible. Y la recuerdo después como parte de una lenta historia de desencantamiento, en el hallazgo de sus límites, sus obsesiones, sus proscripciones. Allí fue cuando empecé a comprar mis libros, a imitar a mis amigos, colegas y maestros, y a poner todo fatalmente a merced de mi oficio. Ahora estoy herido como mi biblioteca, no tuve la capacidad que tuvo Alicia. Google me parece una flecha formidable, de sinsentido para este mundo físico, polvoriento, caótico de mis libros. Desvío la mirada de la pantalla, repaso los estantes, me pregunto cuánto tiempo hace que no abro ese tomo de Jacob Burckhardt que encontré completo en internet no hace mucho. ¿Para qué tanto? Pienso. Bueno, dedico esto a mi viejo, que en pocos días cumpliría 100 años. Gracias.